Buenos días a todos, espero que estén teniendo una mañana tranquila. Soy Pedro y hoy quiero contarles algo que empezó como una idea muy pequeña y terminó cambiando parte de mi rutina. Todo comenzó un domingo cualquiera. Estaba en casa, sin planes, mirando por la ventana. El cielo estaba gris, pero no de una forma triste, sino de esa forma tranquila que invita a quedarse en casa y pensar. En ese momento me pregunté algo simple. ¿Hace cuánto tiempo no aprendo algo nuevo solo por el placer de aprenderlo? Esa pregunta se quedó conmigo durante todo el día. No dejaba de pensar en ella mientras preparaba el café, mientras ordenaba mi escritorio, mientras caminaba de una habitación a otra sin ningún propósito claro. ¿Y ustedes, alguna vez sintieron eso? Esa sensación de que la rutina se vuelve un poco repetitiva y que el cuerpo pide algo diferente, algo que despierte la mente otra vez. Decidí no ignorar esa sensación, así que abrí una libreta vieja que tenía guardada en un cajón y escribí una lista. En esa lista puse varias ideas, cosas que siempre había querido probar pero que nunca había empezado por falta de tiempo, o quizás por falta de valor. Entre esas ideas estaba la pintura. Nunca había pintado antes, ni siquiera en la escuela, pero algo dentro de mí sentía curiosidad. No buscaba convertirme en un artista profesional, ni buscaba resultados perfectos. Solo quería sentir el proceso, esa sensación de crear algo con las propias manos, sin prisa, sin comparación con nadie más. Al día siguiente fui a una tienda pequeña cerca de mi casa. Compré unos pinceles simples, unas pinturas básicas y un par de hojas gruesas. No gasté mucho dinero, porque en realidad no sabía si esto se convertiría en algo constante o si solo sería un experimento de un fin de semana. Cuando llegué a casa, puse todo sobre la mesa y me quedé mirando los materiales por varios minutos. Había una mezcla extraña de emoción y nervios. Ya sé que suena un poco exagerado hablar así de unos simples pinceles, pero para mí, en ese momento, representaban algo más grande. Representaban la posibilidad de aprender otra vez, de ser principiante otra vez. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esta sensación de ser principiante también me recuerda mucho al proceso de aprender español. Cuando empezamos a aprender un idioma nuevo, también sentimos esa mezcla de curiosidad y nervios. No sabemos si lo vamos a lograr. No sabemos si vamos a recordar las palabras, pero seguimos intentando, poco a poco, con paciencia. Por eso, antes de seguir con la historia, quiero compartir algo personal con ustedes. Además de contar estas historias, yo también creé una herramienta para ayudar a las personas que están en este mismo camino de aprender español. Se llama Carmilo Fox y es mi propia app, pensada especialmente para quienes quieren aprender palabras nuevas de una forma visual y práctica. Como hoy hablamos de empezar algo nuevo desde cero, la app tiene vocabulario relacionado con actividades creativas y con el aprendizaje de cosas nuevas, además de ejemplos de frases para entender cada palabra en contexto, y una imagen única para cada palabra, algo que ayuda mucho a recordar el vocabulario con el tiempo. Si quieres seguir practicando después de esta historia, encuentras los enlaces en la descripción. Ahora volvamos a mi primer intento de pintura. Me senté frente a la hoja en blanco y no sabía por dónde empezar. Es curioso cómo una hoja vacía puede parecer tan pequeña y al mismo tiempo tan grande. Empecé con líneas simples, casi sin pensar. No tenía un plan, solo dejaba que la mano se moviera libremente. Los primeros minutos fueron torpes. Las líneas no salían como yo imaginaba, los colores se mezclaban de formas que no esperaba. Pero en lugar de frustrarme, empecé a reírme de mis propios errores. Y ahí entendí algo importante. Cuando aprendemos algo nuevo, los errores no son el final del camino, son parte del camino. ¿A ustedes también les pasa esto cuando practican español? A veces decimos una palabra de forma incorrecta, o confundimos el género de un sustantivo, o simplemente olvidamos una expresión que ya habíamos aprendido antes. Eso es completamente normal. Aprender, ya sea un idioma o un nuevo pasatiempo, siempre incluye momentos de duda y de práctica constante. Seguí pintando durante casi una hora, y sin darme cuenta, el tiempo pasó muy rápido. Eso también me pareció interesante, porque normalmente, cuando hacemos tareas del trabajo o tareas repetitivas, el tiempo parece avanzar muy lento. Pero cuando hacemos algo que realmente disfrutamos, todo cambia. Al terminar, miré el resultado. No era una obra de arte increíble, para nada. Tenía formas irregulares, colores un poco desordenados, y algunas partes que claramente no salieron como esperaba. Pero sentí algo que hacía mucho tiempo no sentía. Orgullo simple, tranquilo, sin comparaciones. Guardé esa primera pintura en un lugar especial, no porque fuera perfecta, sino porque representaba el inicio de algo. A partir de ese día empecé a pintar los fines de semana, poco a poco, sin presión. Algunas veces pintaba paisajes imaginarios, otras veces simplemente formas abstractas que representaban mi estado de ánimo del momento.
Con el paso de las semanas, noté un cambio interesante en mí. Estaba más tranquilo, más paciente y, sobre todo, más abierto a intentar cosas nuevas sin miedo a hacerlas mal. Ese pequeño pasatiempo, que empezó como una simple pregunta un domingo gris, se convirtió en una parte importante de mi semana. Y creo que esto también aplica perfectamente al aprendizaje de idiomas. Cuando empezamos a aprender español, no necesitamos ser perfectos desde el primer día. No necesitamos hablar sin errores ni entender cada palabra de inmediato. Lo importante es empezar, practicar con constancia y disfrutar el proceso, tal como disfruté mis primeras pinturas imperfectas. Quiero preguntarles algo directamente a ustedes que están escuchando esta historia. ¿Alguna vez empezaron un pasatiempo nuevo sin saber si les iba a gustar? ¿Qué sintieron en esos primeros días? Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios, porque muchas veces escuchar las historias de otras personas nos motiva a intentar algo nuevo también. Otra cosa que aprendí durante este proceso es la importancia de la paciencia. Al principio quería que mis pinturas se vieran bien de inmediato, pero con el tiempo entendí que la mejora llega poco a poco, casi sin notarlo. Un día simplemente miras una pintura vieja y una nueva y ves la diferencia. Lo mismo pasa cuando practicamos español todos los días. No sentimos el progreso inmediatamente, pero un día escuchamos una conversación y nos damos cuenta de que entendemos mucho más que antes. También descubrí que este pasatiempo me ayudó a desconectar del estrés diario. Cuando estaba pintando, no pensaba en el trabajo, ni en las preocupaciones normales del día. Solo pensaba en los colores, en las formas, en el momento presente. Y creo que todos necesitamos algo así en nuestra vida, una actividad que nos permita descansar la mente mientras hacemos algo productivo. Con el tiempo, empecé a compartir mis pinturas con algunos amigos. Al principio me daba un poco de vergüenza porque sentía que no eran lo suficientemente buenas, pero mis amigos me sorprendieron con su reacción. No estaban juzgando la técnica, estaban apreciando el esfuerzo y la creatividad. Eso me hizo entender que muchas veces somos nosotros mismos los más críticos con nuestro propio progreso. Esto también pasa cuando practicamos un idioma nuevo. Muchas veces tenemos miedo de hablar porque pensamos que vamos a cometer errores frente a otras personas. Pero la mayoría de las personas no están esperando que hablemos perfectamente. Están esperando que nos comuniquemos, que intentemos, que participemos en la conversación. Ahora, después de varios meses pintando los fines de semana, puedo decir que este pasatiempo se convirtió en una parte constante de mi vida. No busco ser un artista famoso, ni vender mis pinturas, ni nada parecido. Simplemente disfruto el proceso de crear algo nuevo cada semana, sin presión, sin comparaciones, solo por el placer de aprender y de expresarme. Si ustedes están pensando en empezar un pasatiempo nuevo, ya sea pintura, música, jardinería o cualquier otra actividad, mi consejo es simple. No esperen a sentirse listos. Empiecen con pequeños pasos, acepten los errores como parte del proceso y disfruten el camino sin comparar sus primeros intentos con el trabajo de personas que llevan años practicando. Y lo mismo aplica para el español. No esperen a sentirse completamente preparados para empezar a practicar. Empiecen con palabras simples, con frases cortas, con historias como esta. Poco a poco, sin darse cuenta, van a notar el progreso. Antes de terminar esta historia, quiero agradecerles por estar aquí, escuchando y practicando conmigo. Si esta historia les pareció útil para mejorar su español, me encantaría que dejaran un comentario contándome qué pasatiempo les gustaría empezar o qué pasatiempo ya tienen. También, si disfrutaron este episodio, pueden darle like al vídeo. Y si quieren seguir escuchando historias como esta cada semana, pueden suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios. Recuerden que aprender español, igual que aprender un nuevo pasatiempo, es un proceso de constancia y paciencia. No se trata de ser perfectos desde el primer día, se trata de seguir intentando, un poco cada día. Muchas gracias por acompañarme en esta historia. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo disfruté contarla. Nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces les deseo un día muy bonito y lleno de nuevas experiencias. Buenos días y hasta pronto.